Buenas tardes, estamos en el segundo podcast resolviendo preguntas sobre las jornadas. Hoy estamos con el departamento de psicología, con Ángela, otra vez aquí, segundo podcast, y con Fernando, con Fer. Así que nada, tenemos aquí las preguntitas que nos hicisteis y vamos a empezar. La primera pregunta es, quiero ser madre el día de mañana, ¿qué consejo me dais para sus primeros pasos en este mundo moderno? Buah, a ver, sí que creo que hay una manera de abordar esto, o sea, que se puede ir un poco a la hiperautoexigencia, ¿no? Que si ya, o sea, me alegra el ver que hay gente que dice, oye, pues me lo planteo desde ya, pues qué puedo ir haciendo, pues muy guay, pues yo diría un poco el informarte, ¿no? De, oye, pues, sobre todo ya de base, pero que esto no es de psicología, sino del médico, ¿no? En plan de qué cosas necesita un niño, que cuáles son sus necesidades más básicas a nivel sanitario, ¿no? Y también en la autogestión de que de repente hay una persona que depende de ti. Es que los niños son muy dependientes. Me leía un libro hace tiempo, que no me acuerdo ni del nombre, que decía que siendo los seres humanos más vulnerables son los que también más nos exigen, pero precisamente porque no pueden. Entonces, sobre todo tener muy claro que tu rol en el mundo cambia, yo creo. Ya no eres una persona que depende de sí misma y ya está, sino que de repente es una persona que depende de sí misma, pero es que también hay otra personita muy pequeña, muy exigente, que depende de ti. De ti. Y eso a nivel de gestión emocional como madre o padre, vamos, puede ser complicado. Y como decía, yo, por ejemplo, a mí en este personal me daría miedo el irme a la autoexigencia de cualquier error que tuviese, llevármelo a soy un mal padre. Pues el ver también un poco de autoconocimiento, yo creo, de que hacia dónde podrías tender y trabajarlo. Y el interpretar que no cualquier error es un signo de que eres un mal padre o una mala madre. Y bueno, yo creo que el ejemplo será el de cualquier persona que pues sus padres seguro que han cometido muchos fallos y esto es ley de vida. Entonces, pues bueno, el ver que vas a hacer lo que puedes, de que yo también, si desde ya te estás preocupando, decir que ya me alegro, ¿no? De eso que decía antes, de ya estás haciendo algo que puedes, que es por lo menos preguntar e informarte. Sí, que el manual del padre o de la madre perfecta no existe. No existe y cada niño además tiene unas instrucciones que nadie conoce que son muy complicadas. Y es un poco también lo que nos encontramos muchas veces aquí, ¿no? Niños que digamos que pues tienen ese manual de instrucciones más típico para un niño en esta sociedad, de que en teoría son todos iguales porque son los niños, y de repente nos encontramos con que cada uno tiene una tesitura, un cerebro que no tiene manual de instrucciones, y poco a poco pues vas viendo, oye, que conociendo también a tu hijo. Eso es. Que igual me empiezo ahí de tema que me suele pasar, pero no, bueno. Pero fíjate que yo estoy de acuerdo contigo que al final es como importante autoconocernos, ¿no? Y saber qué es lo que queremos. Hoy en día hay 50.000 manuales, ¿no? En todas las tiendas, en todas las casas de libros, hay 50.000 manuales de cómo ser buen padre, bueno, 1000 nombres, ¿no? Y luego incluso en internet también. Yo, fíjate, voy a entrar un poquito más también en la psicología. Lo primero, bueno, disfrutar de ser madre, ¿no? Y madre o padre, porque creo que eso es magnífico, vamos. Yo soy madre y es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Para mí ha sido un regalo del cielo. Pero fíjate, yo iría también a algo importante dentro de la educación de para ser un buen padre o una buena madre, combinar, ¿vale? Yo creo que hay dos elementos fundamentales dentro de la educación de los hijos, que es el poner límites con afecto, ¿vale? O sea, poner límites y ser afectivo. Límites con firmeza, ¿vale? Voy a contar una historia, ¿no? De un famoso poeta en la que, bueno, pues invitó a un amigo a casa y le dijo, ven, que te voy a enseñar las rosas de mi jardín. Y entonces él se dirigieron al jardín, y allí en el jardín, bueno, pues claro, le dijo el amigo, ¿dónde están las rosas?
Y en el jardín resulta que, bueno, pues había maleza, cardos, pero las rosas no se veían por ningún lado. Y le preguntó, ¿dónde están las rosas? Y el famoso poeta le dijo, mira, yo cuando creé este jardín, ¿vale? Pues las rosas las empecé a cuidar, a quitar las malas hierbas, bueno, pues las regaba, ¿no? En su momento, pero llegó un momento que dije, bueno, yo quiero que sean rosas silvestres, no las voy a cuidar, ¿vale? Y entonces, pues que crezcan con libertad, ¿no? Y entonces las rosas, pues bueno, pues en principio es lo que se esperaba, pero claro, así, este es el resultado, ¿no? Le dijo el famoso poeta a su amigo, este es el resultado. Con lo cual es importante que al final, bueno, pues muchas veces pensamos que los hijos se crían solos, y no es así. O sea, creo que es muy importante combinar esos dos elementos, ¿no? El afecto y los límites. O sea, no sé qué pensáis, pero yo creo que además los límites cuesta mucho ponerlos, ¿no? Sí, yo creo que ahí está un poco también lo que decíamos un poco antes, ¿no? De si mi hijo se enfada conmigo, ya significa que soy mal padre o mala madre y no me quiero convertir en eso. No quiero que mi hijo me tenga manía o que me odie. Es como, a ver, es que tú también tienes que cumplir tu rol, ¿no? Tú tienes que ser esa persona que guía, pero no a modo de tú tienes que ir por aquí, sino a modo de, oye, mira, esto es lo que hay en el mundo. Aquí es donde te la puedes pegar y esto es lo que es más seguro, por así decirlo, y entonces, bueno, al final que tengan la capacidad de tener autonomía y que tengan la capacidad de poder tomar sus decisiones, pero también teniendo en cuenta unos peligros que pueden no estar teniendo en cuenta, ¿no? Un poco lo que decías de que ese jardín, pues a lo mejor hay ciertas hierbas que sí que hay que quitarlas para que pueda para que el resto de flores pues puedan florecer. Entonces, claro, es muy difícil, hay mucho miedo a poner límites y bueno, pues yo creo que nos lo encontramos en el día a día y muchas veces el trabajo es empoderar a los padres de los chavales a que lo hagan y a que lo hagan de una manera en la que se cumpla, porque esto también lo he visto alguna vez, ¿no? No es que yo le he dicho que esto me molesta. Y yo, vale, ¿y el límite? ¿Dónde está el límite? No hay límite. Has comunicado, ¿no? Que esto te molesta, que me parece muy bien. Pero un buen límite no te lo puedes saltar ni tú. Que muchas veces es lo que cuesta. No, es que he dicho que a partir de las 11 no hay tecnología. No hay tele, no hay tal. Y estáis en el sofá, o sea, en el sofá con el móvil, son las 10:30. Y sin daros cuenta pasa la media hora, que a ti te apetece seguir con el móvil y al chaval también le apetece seguir con el móvil y tú dices, bueno, hoy hasta las 11:30, no está a las 11. Y ahí empieza claro, que los chavales pues tienden hacia donde tienden y tienden hacia, muchas veces hacia esas malas hierbas, ¿no? Y nosotros mismos tenemos que ser los encargados de dar ejemplo de ese jardín, pues mira cómo lo riego y mira cómo quito estas malas hierbas, ¿sabes? Entonces, bueno, como digo, me voy yendo de un tema a otro, pero sí, yo creo que es un tema muy importante el que los padres se empoderen para poner esos límites a sus hijos. Y añadido a todo esto, añado otra cosa que no viene con la pregunta, pero el sábado estuve en una boda y una mami, bueno, pues estuvo haciendo una reflexión que es verdad, que es muy importante, que no se hace mucho, y es el eslogan que hay detrás de la maternidad o la paternidad, ¿no? El marketing que hay detrás. Y entonces esta mami, de lo que estuvo hablando fue, es que yo cuando tuve a mi niño, que ahora le amo con locura, yo lo pasé muy mal porque yo miraba a mi bebé y no le quería. No sentía eso que me habían contado porque es un extraño. Entonces yo miraba a mi marido, a mi chico, y sí sentía el amor que tengo hacia él, pero miraba a mi bebé y decía, ¿cómo se quiere? Hostia, qué curioso. Yo no había escuchado. Y no es la nunca. primera vez, pues yo sí tengo otra amiga que igual que me contó lo mismo. Y me dijo eso, es que a mí me ha costado mucho porque la maternidad te la pintan como es precioso, el parto maravilloso, y de repente te ponen a tu hijo en brazos y dices, ¿quién es esto? Claro, y no hay el rol de un hijo que muchas veces, cuando, supongo, ¿no? Porque no soy padre, pero que hay ciertas cosas de la paternidad-maternidad que sí que te llaman pues, más el cariño, el que es lo que te apetece y tal, y a lo mejor no son todas las fases de lo que es pues, tener un hijo. Decir también que sí, que las emociones muchas veces no las elegimos. Entonces hay veces que
que si nos dejamos guiar en base a siempre a lo que siento, a los pensamientos que se me vienen o a lo que noto en mi cuerpo, puedes estar perdiéndote una parte más real. Y es que esto también pasa en las parejas. No es lo mismo estar con una pareja 2 años que 6. Ya no es lo mismo y no lo va a ser. Y no pasa nada. Y si tú te metes a lo que es tener una relación a largo plazo, pues eso es lo que hay que aceptar. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Sí, que al final tienes que construir un vínculo. Totalmente. Con ese bebé, con esa persona y con ese... Claro. Claro. Y que también tener un hijo, pues tiene muchas cosas que... Sí. Que no A ver, son- lo que yo sí animo, para cerrar un poco esta pregunta, es... Yo, por ejemplo, tengo muy claro que el día que vaya a ser madre, empiezo otra vez terapia. Yo he estado muchos años en terapia, pero yo sé que me van a surgir muchas dudas y que va a haber muchos momentos que no voy a saber gestionar, ¿no? Y al final es algo, pues eso, que no viene en el manual. Y me acuerdo un papá de Nimo, que sigue con nosotros, hubo en una reunión que me dijo: Paula, no conoces el miedo hasta que tienes un hijo. Y a mí esa frase se me quedó ahí clavada porque dije, jo, qué reflexión más guay. Porque, a ver, sí, evidentemente yo he sentido miedo en diferentes circunstancias y situaciones de mi vida. Pero, jo, hasta que no tienes, pues eso, un hijo, que es tu hijo, yo creo que es verdad que no sientes ese miedo de... Pues no sé qué le puede pasar, me llaman del colegio que ha pasado, Total. está con los amigos a la calle y no me ha dicho dónde está, pues ese instinto, ¿no? Maternal y paternal que todos tenemos, que no va a salir en algún momento, ¿no? Sí, yo lo afronto también con cierta preocupación, porque, bueno, siempre he dicho, ¿no?, que yo lo único que quiero en la vida Es el es papá. estar contento con cómo soy padre. Entonces, claro, toda mi vida gira en torno a eso desde hace ya tiempo. O sea, yo tengo 25 años, pero me da igual. Y siempre he tenido muy claro. Y sé que me voy a volver un poco... El otro día lo hablábamos con porque- Miguel, el psiquiatra, Ya. hablábamos un poco de esto, ¿no? De cuando seamos padres o madres, que no sé si a ti te ha pasado, Ángela, que tú ya eres mamá. Claro, nosotros sí tenemos la formación. Ya. Entonces, cualquier madre o padre, como le ha dicho Ángela, se va a poner a leer, ¿no? Y me compro un libro y tal y demás. Y entonces de repente he leído algo de la mirada y me fijo en la mirada de mi bebé. Claro, nosotros lo tenemos. Nosotros... Sí. De alguna manera o de otra estamos en este mundo. Entonces, pues el otro día, ¿no? Pues en esta conversación con Miguel me decía, a ver, pues me fijaré en, pues eso, la mirada, en si babea o no babea, en Claro. hitos, ¿no? Y Sí. check que vamos haciendo de, uy, esto se nos puede ir por ahí, pues son cosas que bueno, que si estás acompañado, o por ejemplo, la diferencia entre la mujer y el hombre. Si la mujer está embarazada, va a suponer un cambio a nivel hormonal, Totalmente. que esto es biología pura y dura. Sí. Entonces, jo, qué guay el como pareja, pues informarnos de ello, ¿no? Y saber un poco el proceso que vamos a pasar, que como pareja, 2 mamás, o sea, que no estoy hablando Sí, de, ¿vale? Pero, jo, el saber que la persona que está embarazada, pues va a entrar en un momento de su vida en el cual pues va a ser un poco complicado a veces, ¿no? Claro, exactamente. Por eso lo que comentabas de esta persona que conociste, ¿no? Que te dijo, bueno, pues esa sensación de, ahora tengo a mi hijo aquí y no le quiero. Yo creo que va más un poco por ahí, ¿no? Porque al final es verdad que ese vínculo, ese amor, ya desde que le tienes en la tripa, o sea, ya empiezas a tener esos cuidados, a sentir, ahí le tengo dentro, ¿no? O sea, a estar ahí como feliz con tu hijo, ¿no? A leer sobre, ¿no? Sobre, a ver cómo le cuido cuando nazca, no sé qué, los cuidados para antes del parto, durante el parto, después, posparto, o sea, todo eso empiezas a leer un montón y tal, y es cierto que, bueno, pues que ya te vas preparando, ¿no? Pero al final ahí vas como generando ese amor, ¿no? Entonces, bueno... Pero bueno, sí que es cierto que también las expectativas que nos pongamos, ¿no? Va a ser todo maravilloso, ¿no? Y luego, claro, hay dificultades, o sea, dificultades durante el embarazo, después del embarazo, o sea, cuando son tan chiquititos, ¿no? Que se ponen mal esos miedos, ¿no? Como te comentaba ese padre, ¿no? Al final el miedo siempre está ahí, ¿no? Cualquier cosa que pueda suceder. Claro, que cada parto es un mundo, cada niño es Sí, un sí, mundo sí, y totalmente. Y todo va a depender un poco de cada circunstancia. Sí, contexto, situación. Claro, efectivamente. Eso Pues es. venga, vamos a la siguiente pregunta. Vale, la siguiente es: ¿cómo convencer a padres de que su hijo puede tener TDAH
y lo importante que es un tratamiento o terapia adecuada. Entiendo que esta pregunta nos la hizo algún profesional, profe o orientador. Supongo que sí. No ¿No? sé, ¿quieres contestarla? Yo creo que al final no es una cuestión de convencer, ¿no? O sea, yo creo que es más bien una cuestión de hacer entender, ¿no? Es decir, a ver, exhibe estas dificultades, necesita un trabajo. Al final yo creo que lo habéis hablado en otros podcasts anteriores que yo he escuchado, en el que al final es una rabia tener que poner la etiqueta, pero es que sí se necesita la etiqueta para las adaptaciones en la escuela, ¿no? Para que puedan tener esos apoyos que requieren. Entonces, al final, si exhibe esas dificultades que el niño está teniendo, sobre todo en la escuela, si ha sido, como bien dices, Paula, un profe, sobre todo un profe o un especialista, pues al final es que hay que trabajar con eso porque hay que ayudar, ¿no? Es necesario como encontrar esas herramientas o esos apoyos para que el niño vaya avanzando y evolucionando, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? A mí este tipo de preguntas me cuesta mucho responderlas porque o veo muchas opciones de repente o veo una muy clara que no tiene por qué ser el caso. Pero bueno, yo por ejemplo me he imaginado un padre, pues típico negacionista del TDAH, ¿no? De no, esto no existe, o no, mi hijo no tiene nada, o tal. A ver, o sea, si es para un profesional, pues claro, también hay que entrar en el a ver hasta dónde tú puedes hacer, ¿sabes? Porque hay decisiones que tristemente no toma el profesional por parte del niño, ¿no? Tiene que hacerlo ese padre, y si estamos pues, enrocados, pues puedes recomendar, puedes hablarlo, pero hay veces que pues estás con un muro, ¿no? O el límite ese no lo controlas tú, pero bueno, sí que yo creo que hay que plantearlo un poco muchas veces desde cómo está ahora mismo el chaval, qué dificultades está teniendo y qué apoyos puede llegar a tener. O sea, un poco desde ese beneficio, ¿no? Desde, oye, mira, que es que a lo mejor tiene unas necesidades que no estamos pudiendo subsanar en este mismo momento, pues vamos a ver qué hay y vamos a, oye, pues depende de lo que haya, pues ya sabemos más o menos con qué carta jugamos. Pero jugar sin cartas es como jugar al 1 y no sabes qué estás viendo. Pues es que no puedes. O sea, te tiran un 2 azul y tú tienes un 4 rojo. Es que no, hay veces que no puedes. Y también el profesional, que muchas veces está saturado porque, claro, es lo que decías, ¿no? De que sin ese informe, sin esa etiqueta, muchas veces no se puede hacer nada, no se pueden plantear esos apoyos. Y yo creo que también hay que ver también pues en esa imagen, ¿no? de padre que lo niega, que no quiere ver ese posible TDAH, el que carga está teniendo ese hijo. Claro. Y hay veces que lo que se puede hacer es hablar con el chaval, ¿no? Y que se desahogue o brindarle un apoyo o lo que sea. Pero bueno, sí que me cuesta responderlo porque, claro, como digo, cada caso es súper único. Sí, o sea, al final a mí me ha pasado como profesional, ¿no? Que a veces pues ves algo súper claro, súper evidente, pero la otra parte no lo ve o no quiere verlo. Y bueno, pues a mí me ha costado mucho el saber poner mi propio límite de hasta aquí puedo llegar y no me lo llevo a casa. Entonces, pues si estás dentro, si eres profe y tienes tu aula, pues ¿qué puedes hacer tú en tu propia aula? Que eso tú sí lo puedes controlar. Y bueno, pues como profesional, informar, dejarlo ya en su tejado y tú hasta dónde puedes llegar. Y si es al revés como papi, que muchas veces también, ¿no? Es lo típico de ya hablará, o ya aprenderá a pronunciar mejor, o ya, pues lo que siempre decimos aquí, confía en tu instinto y pues busca profesionales. Y yo también. creo que al final también, ¿no? Que muchas veces, ¿qué puede suceder cuando un padre negativista, ¿no? Un padre o una madre negativista de no, mi hijo no tiene TDAH, eso yo no creo en eso, eso es eso es una historia inventada. Pues al final es verdad que si el profesional, ¿no? Se pone a trabajar tanto con los padres como con los hijos, ¿no? Los psicólogos nos ponemos a trabajar, ¿vale? O los pues logopedas o el pedagogo, quien trabaje, al final sí va habiendo resultados positivos, ¿no? Porque vamos trabajando con la sintomatología
metodología, con unas herramientas, con unas estrategias, pues al final es verdad que todo cae por su propio peso, ¿no? Al final es como, ostras, pues quizás sí que había... No, porque al final sí niego, pero no trabajo con ello, con esas dificultades, pues hombre, es que el niño es aquí el que de alguna manera, pues pobrecito, ¿no? O sea, al que va a llegar este niño, ¿no? O sea, si no se le ayuda. Y que no hace falta tener TDAH para tener dificultades en la escuela, por ejemplo. O sea, o ningún diagnóstico. Me refiero que es que a lo mejor es una persona, un chaval, que está teniendo sus problemas personales, yo que sé, en clase o cualquier cosa, y ese apoyo le va a venir bien, y a lo mejor no es que tiene TDAH, por lo que tal, de repente vemos que no tiene TDAH, y es como, pues mi hijo no vale para nada, a ver, vamos a ver, que está haciendo en lo que puede, ¿no? Está viviendo en su mundo, y precisamente tener ese profesional muchas veces es lo que ayuda a mejorar, y si lo que digo, sin que haga falta de TDAH tipo inatento. Bueno, pues persona que viene con estas dificultades, pues un profesional con estrategia dices, vale, pues vamos a hacer esto y esto, a ver si mejora, vale, pues guay. Pues ya está, estupendo. Voy a lanzar otra pregunta que yo voy a añadir cosas, ¿vale? Porque, claro, como no sé quién nos hace la pregunta, pues yo voy a hacer la pregunta desde diferentes, ¿vale? Vale, la pregunta en sí es, ¿cómo puedo cambiar el sentimiento de lo estoy haciendo mal? Entonces, yo creo que podemos responder desde como padre, o sea, ese sentimiento de, me siento culpable, lo estoy haciendo mal, ¿no? Sobre todo al principio, cuando dan pues ese diagnóstico y entonces empiezas a entender cosas. Y también como adolescente o como adulto, ¿no? Que está en tratamiento, porque luego pone cuando realmente solo tienes que cambiar la forma de hacerlo, pero no sale. Entonces muchas veces cuando tenemos un adolescente, yo me pongo más en mis adolescentes, ¿no? O un adulto, nos vamos más al TDAH porque las jornadas han sido de TDAH, ¿no? Y pues estás entrenando diferentes estrategias, pero luego en su día a día, pues no salen, porque no salen a la primera, porque muchas veces las estrategias que estamos entrenando, pues a lo mejor hay que cambiarlas, ¿no? Pues adultos TDAH que tenemos, con un caos en su vida o un caos en su casa o un caos, ¿vale? Y entonces, pues esas estrategias que estamos trabajando dentro de sesión, no las lleva a cabo o no sabe al final aplicarlas, o es que yo creo que va por ahí la pregunta y ha sido esa persona, ¿vale? Entonces, bueno, como padres y luego a nivel personal como adulto, adolescente. Vale. Primero como padres. Como padres. Vale, bueno, que realmente al final es un diálogo interno, ¿no? A ver, no me quiero poner muy técnico. Básicamente el cerebro está hecho muchas veces para encontrar conexiones. Como hago conexiones, yo saco conclusiones en base a lo que veo en mi día a día. Entonces, si yo cometo un error, eso me puede conectar muy rápido con lo estoy haciendo mal. Si lo estoy haciendo mal, me puede conectar muy rápido con no valgo, no soy suficiente, tal. Esas conexiones son muy complicadas porque muchas veces no son del todo exactas. O sea, y al final estamos siempre haciendo, lo dije en las jornadas, el propio autoconcepto es una hipótesis muy grande que hacemos de la persona que somos. No es tanto una cosa fija que es así como las leyes de la física. Pues no, está todo dinámico y lo que digo, todo hipótesis. Entonces yo creo que bueno, pues hay veces que hay que aprender a ser autocompasivos, que parece una cosa que es, no, venga, pues soy autocompasivo y ya está. Y no, porque tu cerebro te va a atacar al punto en el que más te duele. Y pues en el caso de un padre o una madre, pues seguramente ese pensamiento no lo va a tener un padre o una madre que le da igual a su hijo, ¿no? Y entonces, claro, pues te importa y dices, vale, pues esto me importa, que decía, ¿no? Que creo que me va a pasar a mí, voy a cometer un error y voy a empezar, bueno, pues esto lo he hecho mal, pues es que tendría que ser mejor padre, encima yo que soy psicólogo de esto, pues claro, ese sería un poco mi diálogo, ¿no? Cada uno tiene el suyo y no tiene por qué ser siempre el mismo, pero el aprender a hablarse mejor, ¿no? Oye, lo estoy haciendo mal, pues de verdad lo estoy haciendo mal. Y de verdad me tengo que quitar ese pensamiento para yo hacerlo bien. Eso es una cosa también que me encuentro mucho, necesito creérmelo. Perdón, siento Javi. Necesito creérmelo para poder hacerlo bien. Cuando en ese momento ya lo hiciste bien, porque hiciste lo que pudiste, ¿no? A posteriori todo el mundo acierta.
Es que además, Fer, como personas, es que ya no padre o madre, o sea, como personas tenemos el derecho a equivocarnos. O sea, que no pasa nada que nos equivoquemos, que es que nos vamos a equivocar. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Pues eso que tú decías, esas conexiones o esa percepción que vamos creando, vamos generando de nosotros mismos, que al final entramos en una culpa tremenda de lo hago mal, lo he hecho mal, me he equivocado, ¿vale? Y es que eso genera una ansiedad tremenda y tú imagínate qué modelo hacia nuestros hijos. O sea, estamos en un modelo de ansiedad, de esa culpabilidad crónica, ¿no? Que al final, ¿no? Pues nuestros hijos también incluso sienten, o sea, una gran carga porque es como, ostras, mira mi madre, mi padre con ese sentimiento de culpabilidad, que evidentemente no sabe qué es sentimiento de culpabilidad, pero cómo gestiona, ¿no? Pero cuando yo siento culpa, ¿cómo gestiono? Con esa ansiedad, con esos nervios, al final... traslado a mi hijo que es un chaval complicado, o sea, porque yo le estoy tratando de esa manera, ¿no? No sé qué pensáis, es que esto yo lo veo mucho. Sí, luego también el entender que cuando empiezan este proceso, no es un proceso inmediato, que estamos en una sociedad que es la sociedad de la inmediatez. Claro. Y entonces muchas veces yo creo que se piensan que el llevar a tu hijo pues a una terapia o un tratamiento es como darles un ibuprofeno cuando te duele la cabeza. Que a las horas, ¡pum!, ya, no. Esto trabajamos con personas y bueno, lo que siempre decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo se trabaja el TDAH, no? La típica pregunta, ¿cómo vas a trabajar el TDAH? Pues mira, si quieres te digo lo que te va a decir la chat y el ChatGPT. Pero es que no lo sé cómo voy a trabajar con tu hijo, porque no sé en qué fase me voy a encontrar o por qué fase va a pasar tu hijo. Yo no sé si va a fallecer su abuelo y vamos a tener que paralizar todos los objetivos porque vamos a tener que trabajar eso y voy a tener que derivar a un compañero de la parte de psicología. O yo no sé si de repente se va a encontrar con un profesor que, oh my God, nos va a hacer la vida imposible y entonces vamos a tener que trabajar más en la gestión dentro. Es que no lo sé. Entonces, yo creo que... dentro de todo esto también está oye, ya has encontrado, ¿no? Un poco los motivos, las respuestas que estabas buscando con tanta ansiedad, porque normalmente es como necesito saber qué está pasando, y entonces ahora vamos a todos un poco ver qué funciones tenemos, formarnos, porque muchas veces sacamos talleres, ¿no? Escuelas para familias, que ya vienen otra pregunta y demás, y hay veces que no salen porque no vienen padres. Claro. Entonces nosotros ponemos de nuestra parte, sacamos formaciones, sacamos talleres porque nos lo demandan. O sea, es que es una demanda constante. Por eso mismo, porque no existe el manual del padre o la madre perfecta y me encuentro con muchísimos retos durante todo el año. ¿Y cómo gestiono esto? Y luego cuando los profesionales también ponemos de nuestra parte, el día a día nos ciega, nos colapsa. Entonces también como padre o como madre... date tus momentos, tus espacios y no dejes que la rutina, ¿no? te coma, porque a veces es ¡bum! Y entonces esa inmediatez la buscas en todos los lados. No. Tener un hijo es ir paso a paso y cuidado. Claro. ¿No? Y darte permiso. Claro, efectivamente. A equivocarte. Entonces, pues bueno. Vale. Vamos con otra. Pero no hemos dicho de... Ah, es verdad, no, calla. Muy bien. Ves TDAH. Claro. Claro, siendo adolescente o siendo adulto, ¿no? Claro, lo hago todo mal, ¿no? A ver, es que encima lo estabas leyendo y yo digo, disfunción ejecutiva, es que lo he leído en la de esta. Sí. Sí, el TDAH tiene una cosa, que es que hay veces que quieres y parece que puedes, pero no puedes. Y eso es una movida, porque tú a lo mejor estás ahí, sentado en tu sofá, diciendo tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, y no hay manera de empezarlo. Esa lista de tareas pendientes que es kilométrica, que son que ya te has hecho, imposible. Que ya con tu psicólogo, ¿no? O con quien sea has hecho la lista de no venga los fragmentos, súper pequeñito, pero aún así la lista es enorme, porque tu cerebro a lo mejor sigue interpretando la tarea es la lista enorme, esa gigantesca, no el paso, no el primer paso, no. Cuando muchas veces es el problema es ese primer paso, ¿no? Esa iniciación de tareas. Y aquí pues hay dos opciones, ¿no? Muchas veces lo que he trabajado es necesito estar motivado para hacerlo. Vamos a explorar, ¿no? Ese explorador de nuestra cabeza. De venga, ahora mismo no estoy motivado. A ver, ¿qué pasaría si doy el primer paso? Anda, me he acercado un poco hacia esa montaña de ropa. Venga, doy el segundo paso. Anda, pues sí que puedo tal. Y a lo mejor te tienes que quedar ahí en ese momento. La realidad, no te vas a quedar ahí, porque tu problema no es
hacer la tarea gigante, sino es empezarla. Una vez la empiezas, es probable que incluso entres en hiperfoco, ¿no? Y de repente, pues, a mí es que esto me pasa. O sea, yo lo confieso. Yo voy acumulando la ropa, ¿vale? Si me pasa. O el tenderete pues lo tengo lleno de cosas y tal, y estoy toda la semana que lo veo y es como la tarea otra vez, y pum, pum, pum. Y llega un momento de la semana, ¿vale? Que ahora ya he aprendido a, digamos, provocarlo yo, en el que de repente no solo recojo la ropa, sino que la recojo, la ordeno por colores, barro toda la casa, friego toda la casa, limpio los cristales. Y si me da, también puedo limpiar hasta el cubo de la basura por abajo que se queda en las miguillas, pues también, en 2 horas. Entonces, claro, soy experto en mi cerebro. Bueno, pues hay veces que no. Y la mayoría del tiempo no me siento así. Y ahí entra él. Sí, tengo un 1% del tiempo en el que me creo que soy un superhéroe y puedo ordenar la casa y todo en un momento, pero hay un 99% del tiempo en el que me cuesta y me es una gran dificultad. Y el agotamiento que genera. Claro. O sea, yo este fin de semana no, el anterior, estuve haciendo el cambio de armario, que me costó una barbaridad el empezarlo, por eso mismo, por lo que dices tú, porque no es una actividad que a mí me genere dopamina, no me motiva. Y entonces me cuesta mucho el empezarla. Una vez me puse, es verdad que pum, 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 pum. Pero acabé mareada y todo. O sea, que me tuve que mi madre dice, Paula, ¿no sirves para...? Te juro por Dios que acabé agotada, pero porque a mí eso me genera un cansancio a nivel cognitivo brutal, que me tengo que dormir la siesta, joder, ¿sabes? O sea, que a mí me encanta dormir la siesta, pero obligada, porque digo, me pongo mala, de verdad, te lo prometo. Sí, lo creo. Que me pasa esto, entonces, pues bueno, es lo que dices tú, también el entenderte, el cómo eres y el tareas pequeñitas. No te puedes hacer una lista enorme porque en tu cabeza se va a quedar con la lista enorme. Eso es. Y también también ver cuánto tiempo de verdad te lleva cada tarea. Porque yo soy el primero que veo a la montaña de platos para fregar, el lavavajillas obviamente roto desde hace meses y no me llama fontanero, pero claro. bueno. Y yo veo la montaña de platos, que son 2 platos y un vaso, y en mi mente esos son 3 horas. Claro. Y no lo son 3 horas. Luego me pongo cronómetro y si es que he estado 3 minutos. Madre de Dios. Sí, y también he tenido mis épocas, ¿no? de volverme un poco obseso de medir cuánto tardo en hacer cada tarea, pero porque también me venía bien para yo darme cuenta de, yo es que estoy interpretando aquí que voy a tener que estar toda la tarde para barrer las escaleras, y no es verdad, es que en 10 minutos me lo he quitado. Entonces, Oye, pues bueno. pues estás diciendo algo muy interesante, porque al final es como plantear esa rutina, ¿no? O eso que tienes que hacer, esa tarea, como un reto, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? O sea, ¿seré capaz de cambiar la ropa de invierno a verano en las 3 horas que tengo para esta tarde? Vamos a comprobarlo. O sea, puede ser como una manera, ¿no? Voy a como intentar algo hacerlo que... guay. Voy a intentar hacerlo un juego. Que hay veces que no se puede, ¿eh? O sea, que hay veces que es como, esto no es un juego, esto no, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y tal. Bueno, y ahí entra eso, lo que decías, ¿no? De, sí, es que a lo mejor te cuesta más y te estás comparando con otras personas que tú conoces que esto no les cuesta tanto, y B, con el tú del hiperfoco, con el tú del 1% que sí que es súper, pues eso, súper funcional de repente. Y es claro, ahí es duro porque es la misma persona, pero el cerebro no siempre está, si fuese una vía de carreteras, pues no siempre está sin atasco, es que hay veces que tiene atasco y hay que saberlo. ¿Que esto significa no siempre que me cuesta, venga, pues no? Pero que también tengas esa autocompasión de, oye, es que a lo mejor esto ahora mismo me está costando muchísimo. Sí, pues sí, me cuesta. Si estuviese cojo, pues no me estaría diciendo que porque no corro igual que antes que no estaba cojo. Bueno, pues es que el TDAH muchas veces hay días de estar cojo que luego en 2 días vuelves a poder correr, pero luego a lo mejor otro día que no. Es un poco esa... Sí, tener TDAH es eso. Es, pues eso. Si me motiva, por ejemplo, el golf, me puedo tirar 2 horas focus investigando sobre golf y te puedo hacer un máster sobre golf, pero si luego me tengo que poner a responder un mail del trabajo o eso, hacer tareas de casa,
pues a lo mejor tardo 2 horas en ponerme porque no encuentro la manera. Y eso es el TDAH. Exactamente. Vale, siguiente pregunta. Dice, siento la necesidad de tener ayuda profesional cerca para ser capaz de gestionar el día a día con mi hija. Tiene TDAH de casi 10 años. No entiendo si la niña tiene 10 años o llevan 10 años con el TDAH. Pero el caso es dónde encuentro la ayuda y, mira, nos viene muy bien con lo que acabamos de decir, si hay una escuela de familias. Escuela, o sea, en Nimo está Red Nimo. Exactamente, Red que Nimo. es lo más parecido a una En escuela Nimo de está familia. Red Nimo Sí. y sacamos talleres, que vuelvo Sacamos a repetir, talleres. Ángela Sí. ha sacado varias veces talleres justamente para padres, para hablar de todo lo que estamos hablando, ¿no? Aquí de adquirir estrategias, adquirir trucos para el día a día, entender por qué pasan este tipo de cosas. Entonces sí, todo el que esté interesado puede escribir al mail de Nimo, info@centronimo.com y preguntar y apuntarse. Y entonces, por supuesto, Red Nimo es el 23 de mayo, creo. Sí. Y talleres específicos, pues todos los que nos soliciten, ¿o no? Sí. ¿Y sí. dónde Se encontrar monta. ayuda? Pues desgraciadamente con profesionales y en la parte privada. Claro, Sí. luego es eso, es verdad que además de los espacios grupales, que está genial porque así como padres nos entendemos de que no soy el único papá o mamá que tiene un hijo con dificultades, o bueno, aunque no tenga dificultades, que es que la educación de un hijo, pues que son varias etapas y que cada etapa tiene su dificultad y que nos encontramos a veces con muchas trampas y baches que no sabemos manejar y gestionar, y a mí me parece, pues que esta mamá lo pregunte, me parece como súper honesto y súper, no sé, como de gran responsabilidad, de decir, necesito herramientas para educar a mi hijo o mi hija de 10 años, ¿no? Sí. Con TDAH. Entonces, bueno, pues que si no existen esos talleres, se trabaja individualmente, ¿no? De manera privada. Tanto Fer y yo trabajamos con padres para dotar de herramientas a sus hijos con dificultades. Y la suerte es que al ser adultos sí se puede plantear la opción de hacerlo online, que muchas veces los padres no dan el paso porque dicen es que no tengo tiempo, pim, pam. No te preocupes, o sea, para este tipo de cosas nos adaptamos a la sociedad en la que vivimos y por supuesto que podemos hacerlo en formato online, porque pues es normal que en el día a día la logística, las extraescolares, las compras, pues no te dé la vida. Entonces, por supuesto que sí, oye, me he planteado esto, necesito la ayuda. Y nos ponemos a ello. O sea, Sí, que, no que hay- muchas veces es el preguntar, mira, esta es mi situación, esto es lo que necesito, se puede, y ya, Claro. pues si se puede, y si no se Claro. puede, pues no se puede, pero si se puede. Claro. Entonces que no se queden con la cosa de, no, es que esto no me... Claro, me han y luego preguntado". yo quiero puntualizar algo porque a mí muchas veces, Fer, no sé, a ti te pasa que de repente los padres te traen al hijo para que tú aquí le ayudes al hijo y ya está, Ah, sí. ¿no? Y es como, Dámelo bien. es que Un fíjate, poco es que de- desobedece un montón, es que no es autónomo, es que es súper dependiente, ¿no? Y es como, vale, estupendo, ¿sabes? Que a tu hijo le voy a poder voy a poder trabajar algunos aspectos, pero es que creo que es importantísimo que los padres aprendan a gestionar el día a día con sus hijos, que es que yo como profesional no voy a estar en casa para estar, o sea, guiando a este niño, ¿no? O sea, que al final es que la educación o las herramientas, sobre todo a medio largo plazo, o sea, que es que no es a corto plazo, esto o sea, no podemos como la fórmula mágica de esto y tal, ¿no? O sea, que los padres se pongan, es decir, yo necesito trabajar con los padres, yo siempre lo digo, no voy a trabajar solo con el hijo, ¿vale? Me da igual, cuando es adolescente cambia, ¿no? Pero con los niños más pequeños de 12 años, o sea, es fundamental con los padres. No sé. Sí, que o sea, que tienen que entender que el tratamiento, aunque venga el niño, tanto en psicología como en la parte neurocognitiva, es con todos. Que a veces cuando decimos, oye, necesitamos reunirnos con vosotros y les decimos que vengan en la hora del chaval, porque evidentemente en las otras horas tengo más chavales, oh my god, que es que va a perder mi hijo la sesión, que no, al revés. Claro, Estamos ganando. Estamos O sea, ganando. Es que estamos trabajando con todos. eso Claro. es. Entonces, eso es. el que tú vengas a la hora de tu hijo es porque es la hora que te pertenece, eso para empezar, y segundo, porque es que es un trabajo que tenemos que hacer. O sea, no solo tengo que trabajar con el niño, tengo que trabajar también contigo. Por supuesto que como profesional, si tengo la posibilidad de darte otra hora que no sea la de tu hijo y poder venir los dos la misma semana, aunque no me lo pagues, porque mi tiempo, pues hay que valorarlo, pues bueno, pues lo voy a hacer. Pero tu hora es la que te pertenece. Claro.
Y es que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, que es que nos lo encontramos todas las semanas. Es que no es una vez al mes, todas las semanas, ¿eh? Y además a mí me pasa una cosa, curiosa, cuando un niño o un adolescente, bueno, sobre todo el niño, no quiere venir como yo no quiero ir a Ángela, al psicólogo, tal, porque claro, porque es que de alguna manera estamos como señalizando que el problema lo tienes tú, chaval, ¿no? Y es que no, es que el problema no es del chaval o de la niña o del niño, es que es de toda la familia al final. Claro. O sea, hay que saber ayudarle, y todos los padres tienen que saber ayudar a ese niño, a esa niña. Y cuando tú juntas a toda la familia, es como que el niño hace un clic. Es como, ostras, que no solo soy yo el que tengo que trabajar, que también mis padres lo tienen que hacerlo. Entonces yo muchísimas veces los junto a todos para trabajar la autorregulación, otros de problemas. Pero creo que eso hace un cambio de clip en los niños, de que se den cuenta de que no es solo el que tiene el problema, que también sus padres tienen que trabajar. Totalmente. Y los profesionales, o sea, no sabéis cómo agradecemos cuando encontramos padres que confían y implementan. ¿Sabes? Es que muchas veces pedimos cosas que son antiintuitivas, ¿no? Pero confían en ti y dicen, venga, vamos con ellos, nos fiamos de ti. Es como, vale. Y de repente las cosas empiezan a ir mejor, ¿no? Y es como, oh, pues es que lo hemos hecho y genial. Como, claro. Es que al final muchas veces la psicología es muy contraintuitiva. Y a lo mejor, pues para poder gestionar un problema necesitas el crear una situación determinada que no es la más cómoda del mundo. Claro. Sí, pues por ejemplo poner un límite, ¿no? Claro. Entonces hay veces que me ha tocado gestionar el como padre, le tienes que poner un límite a tu hijo, pero tú como hijo también cómo puedes poner tus límites a tus padres. Eso es. Y uy, perdón, madre mía, Javi me va a matar. Ya no me da más plantas de los acuarios. Y claro, es esa muchas veces ese trabajo en equipo de lo que decías, ¿no? Que el problema no es el chaval, sino que el problema es el problema, y las tres partes de padres, chaval y profesional estamos viendo cómo pues lo sorteamos o lo deshacemos. Y ahí es donde está luego el cambio y el vínculo y todo. Y entender, que esto se lo explicamos mucho desde la parte de neuro, que esto es como ir al gimnasio. Es decir, igual que cuando tú contratas un entrenador personal, hay días que vas más motivado y otros días que te levantas y dices, qué pereza me da entrenar, o joder, hoy toca pierna. Esto es igual. O sea, somos profesionales que entrenamos el cerebro. Somos entrenadores personales del cerebro. Entonces tenemos un entrenamiento personal hecho para tu hijo, depende del ámbito, y es normal que haya días que a tu hijo le dé pereza, a tu hijo o a ti mismo como adulto, que no solo trabajamos con chavales, te dé pereza el venir a entrenar. ¿Cómo te da pereza? Y es normal que si vas acompañado vayas más motivado. Yo me acuerdo cuando empecé a entrenar que sola no iba ni un día, ponía excusas todos los días. En cambio, cuando iba con mi amiga, todos los días íbamos allí porque ya tenía esa motivación de, bueno, pues vamos las dos o a sufrir o a reírnos o a... Vale, entonces esto hay que entenderlo. Pues es muy importante el vínculo. Sí. El vínculo Total. Es muchas veces el gran foco terapéutico. Importantísimo. Sí, hay veces que mejoran simplemente porque te tienen cariño y saben que os habéis puesto un objetivo y ahí es cuando lo cumplen. Entonces, pues bueno, y no significa que si no quiere ir es porque le caiga mal. No, es que es lo que dices, es que a mi mente a una persona le puede caer genial y precisamente ese día que no me apetece nada, también voy porque le voy a ver, porque es lo que espera de mí y que, bueno, pues para eso está, ¿no? Y pobrecito, no le voy a dejar ahí. Claro. Entonces, bueno, pues es un poco... Me gusta siempre la analogía del entrenador personal porque creo que tiene mucho que ver. Hombre. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast, de este segundo podcast resolviendo preguntas de las jornadas. Esperamos que haya quedado todo súper claro. De todas maneras, como dijimos en el anterior, tanto por redes sociales como los que nos veis en persona o si no al mail, nos podéis mandar más preguntas que tengáis y las iremos resolviendo en otros podcasts. Sí. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.